Exacto, ¿no? ¿Está bueno? Ya estamos. Listo, muy buenos días a todos los periodistas, comunicadores presentes en nuestro auditorio del Colegio Médico de Piura, a quienes nos siguen a través del Facebook Live del Colegio Médico de Piura. Estamos en presencia del doctor Julio Barrena, la doctora Jenny Burgos, directivos que me acompañan en la junta directiva y en la conferencia de prensa en esta oportunidad. A todos nuestros colegas, muy buenos días. El Colegio Médico, como viene realizando sus conferencias mensual, nos hemos invitado el día de hoy para exponer 3 puntos de agenda. El primer punto tiene que ver con la situación sanitaria regional en relación a los casos de dengue, el síndrome de Guillain-Barré, la data sobre neumonía. Lo segundo es una problemática que queremos poner en agenda sobre la vacunación de VPH. Y lo tercero, comunicar a los colegiados y a la sociedad las acciones que tiene el Colegio Médico en agenda en relación al riesgo inminente del fenómeno del niño global 2023. Y en ese sentido vamos a iniciar primero dando algunos datos estadísticos, el análisis a través del doctor Julio Barrena, en representación del Comité de Salud Pública. Como hemos mencionado en varias entrevistas hacia ustedes, nosotros hacemos un análisis de corte cada 3 semanas, lo que nos ha permitido ver a partir de la semana 21 el descenso tanto a nivel nacional como a nivel regional. Y vamos a dar los datos estadísticos que emite la Dirección Regional de Salud y el Ministerio de Salud correspondiente. Voy a ceder la palabra al doctor Julio Barrena. Bien, buenos días con todos, a nuestros amigos periodistas, a los colegas que nos siguen a través de las redes. Hay algunas situaciones que todavía nos siguen preocupando dentro de lo que significa la situación sanitaria nacional. Entre ellos nos sigue preocupando dengue, ¿no? Porque dengue es una enfermedad que todavía sigue cobrando víctimas del regional, ¿no? De acuerdo a la última actualización que hizo IDESA a 3 de julio, todavía no ha hecho otra actualización nueva, tenemos un total de 127 fallecidos, cuando el fin de semana pasado acabamos con 112. Entonces tenemos 15 fallecidos más y eso es preocupante, ¿no? Considerando que la curva de fallecimientos, esta es la curva de fallecimientos que hemos ido teniendo hasta la semana 25, hasta el último dato de los 112, porque hay que ver cuántos realmente corresponden a la última semana. Esa data todavía no ha sido publicada por el Ministerio. Como pueden ver, comenzamos el año, el 6 de febrero al 4 de marzo. Ahí tuvimos el primer fallecimiento de la semana, y luego los fallecimientos salieron entre 1, 2 o 4, y saltaron a 14 fallecimientos en la semana 20. La semana 20 fue el pico de los casos. Si lo vemos aquí en esta curva, ahorita la semana 20, este fue el pico de los casos. Tuvimos, en las primeras actualizaciones del Ministerio habían como 6.500 casos, y luego en las últimas actualizaciones los casos han llegado a más de 7.380, ¿no? Y luego los casos han venido bajando. Si bien sí es cierto, se ve que tenemos una curva que va descendiendo, con datos de estas últimas 2 semanas que están todavía en actualización, las cifras que se tienen, si es que tuviéramos 1.500 o 3.000 casos, siguen estando muy por encima de la curva regular de casos que pueden tener. La curva de casos debería estar así, ¿no? Esta es la curva de casos de acuerdo a la última actualización. Esta franja amarillita que se ve aquí abajo, eso es lo que deberemos esperar, ¿no? Y estas barras son lo que está ocurriendo. Es decir, desde comienzo de año hemos estado en epidemia, bueno, desde mediados de noviembre del año pasado, y seguimos en epidemia. La epidemia no está controlada. A estas alturas del año deberíamos tener 200 o 250 casos por semana. Si tuviéramos solamente 1.000, ya estaríamos muy por encima de lo esperado, ¿no? Si de acuerdo a las actualizaciones superaríamos los 2.000 casos o 2.500, estaríamos 10 veces más o menos por encima de lo esperado. Por lo tanto, todavía tenemos casos de manera importante en la región y eso nos sigue preocupando todavía, porque la situación, si bien es cierto, viene disminuyendo, no está controlada, ¿no? Entonces, ahí tenemos un problema. Y como les decía, los fallecimientos, hasta la última actualización del Ministerio, de la Dirección de Salud, ha llegado a 127 fallecimientos,
Si lo comparáramos con las cifras que tiene Direza, la Direza dice que el 2017 tuvimos 33 fallecimientos. De acuerdo a las cifras que yo he revisado del MINSA, al 2017 habríamos tenido 53 fallecimientos. De acuerdo a eso, del acuerdo al MINSA habríamos ya más que duplicado la cifra de fallecimiento este año, y de acuerdo a Direza habríamos casi prácticamente cuadruplicado el número de fallecimientos que hubieron en el 2017, lo cual nos pone en una situación bastante complicada. Insisto, la curva de fallecimientos que está aquí tuvo un pico en la semana 21, ¿no?, que es eso entre el 21 y el 27 de mayo, con 20 fallecimientos, casi 3 fallecimientos por día, y luego vienen 16, 15, 17, 14, prácticamente 2 o más fallecimientos diarios. Entonces todavía no estamos en una curva muy tranquila en los decesos, en los fallecimientos, y estamos en un descenso de casos sí, pero todavía muy por encima de una situación controlada. Respecto a los casos de Guillain-Barré, esta es la actualización del MINSA, que he hecho hasta el 3 de julio, lo están actualizando semanalmente, y de acuerdo a esto, en Piura tendríamos 14 casos. 14 casos. El año pasado tuvimos 17. Se calcula que puede haber un caso de síndrome Guillain-Barré por cada 100.000 habitantes. Uno. Eso es lo que se espera. Si Piura tiene alrededor de 2 millones de habitantes, se esperaría que tuviéramos por año al menos unos 20 casos de Guillain-Barré, más o menos, eso es lo esperado. Pero ya vamos 14, o sea, hablando de todo el año, o sea, estamos a mitad de año y ya vamos en 14. Eso quisiera decir de que deberíamos tener medicamentos e insumos necesarios para afrontar al menos, posiblemente, 20 casos de Guillain-Barré por año. O sea, tener inmunoglobulina, albúmina humana, personal adecuado para hacer la plasmaferesis, que es la alternativa que tenemos ahorita, porque la inmunoglobulina parece que se acabó, ¿no? Y no hay mucho abastecimiento a nivel nacional, y aparentemente el Ministerio no ha tomado la previsión para hacer la compra a nivel internacional y tener inmunoglobulina humana en el país, ¿no? Entonces, esa es una situación que preocupa, porque a nivel nacional ya hay 4 fallecimientos de acuerdo a esta sala situacional, 2 en Lima, 1 en La Libertad y otro en Cajamarca, ¿no? Y esperemos que no haya fallecimientos en la región, pero sigue siendo una situación que preocupa por que no tenemos inmunoglobulina, estamos usando plasmaferesis. Se ha prometido que el SAMU puede trasladar los pacientes de uno al otro, pero imaginemos que agarre un Guillain-Barré por Huancabamba, por allá va acá, ¿no? Hasta que sea trasladado por acá, bueno, por allá no llega el SAMU, ¿no? Hasta que llegue por acá vamos a pasar horas o días importantes en cual el paciente puede tener una consecuencia letal, y lo que se espera es que haya una red de especialistas entre neurólogos, internistas, infectólogos que puedan ayudar en este tipo de problemas, pero Guillain-Barré se trata hospitalariamente, no se trata en el primer nivel de atención. Los centros y puestos de salud lo máximo que pueden hacer es hacer un buen examen neurológico y poder detectar la posibilidad del síndrome de Guillain-Barré, que es una parálisis ascendente de abajo hacia arriba por lo general. De acuerdo a los casos que se han presentado, se ha visto alguna relación con Campylobacter jejuni, que es una bacteria que puede estar en el pollo, en las verduras. De acuerdo a la declaración del doctor Munaico del Centro de Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud, hay que tener las medidas de precaución al respecto, hay que invocar a la población en el lavado de manos, la correcta manipulación de los alimentos, las tablas separadas para el pollo, para picar el pollo, para picar las verduras, igual que los cuchillos aparte para evitar la contaminación cruzada, comprar obviamente pollo en lugares que no sean de dudosa reputación y cocerlos bien, ¿no? Entonces son cosas que se pueden hacer comunitariamente, pero desde el punto de vista hospitalario, el tratamiento es hospitalario netamente. O sea, inmunoglobulina se aplica hospitalariamente, plasmaferesis se hace hospitalariamente. Entonces, si tuviéramos estos casos de zonas muy alejadas, tendríamos alguna dificultad. Si es que tuviéramos un brote grande de Guillain-Barré, como por ejemplo ocurrió aquí en el 2020, que tuvimos 61 casos, entonces tendríamos alguna situación complicada, ¿no? Hay que estar precavidos con toda la medida de prevención para poder tener eso tanto desde el punto de vista hospitalario como comunitario y poder evitar consecuencias lamentables. Respecto a las neumonías, que era otro aspecto que queríamos tocar, hasta hace algunas semanas, bueno, porque el Ministerio no actualiza eso tan rápidamente, pero hasta la semana 24, ahorita estamos comenzando la semana 27, el Ministerio de Salud ha reportado en Piura, que es la sala situacional nacional, en Piura, estos en menores de 5 años, en Piura tenemos 1.11 casos de neumonía y han fallecido 4 niños menores de 5 años por neumonía. Todavía estamos empezando la época de frío, todavía no estamos en el frío, así es que ya nos está llamando la atención. Y en todas las edades se han presentado en Piura
3.587 casos de neumonías y han fallecido 41 personas de todas las edades, entre ellos los niños menores de 5 años que les he mencionado. Buscando en la sala situacional, ¿no?, del Ministerio de Salud, hemos chequeado, aquí está, ya, hemos revisado que esta sería la distribución de neumonías en mayores de 60 y en menores de 5 años. En mayores de 60 tendríamos 19 defunciones por neumonía en Sullana, ¿no? Eso es lo que sale en la cifra del Ministerio. 4 en Bellavista, que también está en Sullana, 3 en Marcavelica, también por Sullana, 2 en Piura como distrito, 2 en Lancones, 2 en Parillas, 1 en Las Lomas, 1 en Paito y 1 en Salitral, 35 adultos mayores fallecidos, y los niños estarían 2 en Tambo Grande, 1 en Huancabamba y 1 en Yamango, ¿no? Entonces, esto para tener alguna precisión respecto a los problemas que estamos comenzando a tener respecto a las neumonías, y como les digo, y recién estamos empezando la época de frío, ¿no? A pesar que Senami dice que vamos a tener un invierno caluroso, pero ya estamos comenzando a tener algunas consecuencias en las cuales hay que tomar las medidas de previsión necesarias. Bien, con estos 3 aspectos, lo que queremos dar a conocer primero, que la responsabilidad compartida en el manejo de dengue es oportuna en este momento, que la ciudadanía no se confíe, que siga tomando las medidas de prevención. Todavía tenemos o estamos en zona de epidemia en el caso de dengue, pero es responsabilidad compartida el poder cuidarnos, cuidar a nuestra familia y a nuestra comunidad. Segundo, respecto a Guillain-Barré, nosotros debemos saludar primero la decisión que tomó la Direza Piura en la emisión de la alerta epidemiológica el 21 de junio. El día 20, en el Colegio Médico, un grupo de infectólogos y miembros de salud pública estuvimos reunidos en nuestras instalaciones con el director ejecutivo de inteligencia sanitaria. Se analizaron los 6 casos que se expusieron en esa fecha. La recomendación fue que se emita una alerta epidemiológica, que se coordine con los hospitales para solicitar el plan de contingencia y que se solicite a nivel central el abastecimiento de la inmunoglobulina y la albúmina humana. Eso se hizo al día siguiente, se emitió la alerta epidemiológica. En la misma noche nosotros detectamos 3 casos sospechosos en otras zonas, en el Reátegui, en el Cayetano y en Talara, ¿no? Entonces, el número de 6 que lanzó la alerta posiblemente iba a ser 9, pero estaban en sospecha. Entonces, y eso queremos saludar, porque después de Piura fue La Libertad, fue Trujillo, y una semana después el Ministerio de Salud lanza la alerta de Guillain-Barré en la zona norte, en las regiones de la zona norte del Perú, ¿no? Y lo tercero tiene que ver con los casos de neumonía. Muchos de ustedes han preguntado, y nuestro pedido hacia la sociedad y hacia los padres es el apoyo en acudir a los establecimientos para la vacunación respectiva. Necesitamos asegurar que nuestros niños estén protegidos con las inmunizaciones correspondientes para la prevención primaria. Y en el análisis de la inmunización queremos poner en agenda pública, a través de la doctora Jenny Burgos, que ella es especialista en ginecología y obstetricia, miembro de nuestra junta directiva, ¿no?, una problemática sanitaria que queremos hacer el llamado correspondiente. Le doy el paso. Buenos días a todos los presentes. Bueno, respecto a lo que nos incumbe en este momento es el tema del cáncer de cuello uterino, ¿no? Es algo que a veces uno lo ve muy lejos de nosotros, pero lo cierto es que 6 mujeres al día en el Perú mueren por cáncer de cuello uterino, siendo uno de los cánceres que es uno de los más frecuentes en el Perú. Ahí se va entre el cáncer de mama y el cáncer de cuello uterino, que van cogiendo la delantera. Y entonces eso es algo preocupante, porque son 6 mujeres que pueden ser nuestra familia, nuestras conocidas, y que se ven frecuentemente. Y no son personas mayores, son mujeres jóvenes. Entonces,
En estos 2 últimos años que ha pasado el tema de la pandemia, del COVID, básicamente hemos dejado atrás el tema de la prevención. Y el tema de la prevención respecto al cáncer de cervix es la vacunación como prevención primaria. Una de las causas más importantes del cáncer de cervix es la infección por papilomavirus. El papilomavirus, con el cual nos contagiamos casi el 90% de la población, hombres y mujeres que inician actividad sexual, que inician relaciones sexuales. Y entonces, después de ello, la enfermedad no se produce en todas, pero en un porcentaje. Entonces, es alarmante que 6 mujeres al día mueran por una enfermedad de cáncer que puede ser vista antes de que suceda algo nefasto, ¿no? Entonces, dentro del control primario tenemos obviamente el control ginecológico, el Papa Nicolau, la detección del virus del papiloma humano. Pero tenemos la vacuna para los tipos de papiloma humano que son los que más predisponen al cáncer de cuello uterino. Y esa vacuna se pone en niños y niñas, a partir de los 9 años. El Perú lo pone a partir del quinto de primaria, en niños entre 9 y 10 años. Entonces nosotros invocamos en realidad a los colegios, a los padres que tenemos hijos en esta edad, para tomar conciencia respecto a esta enfermedad, que es uno de los cánceres que tiene mayor cantidad de muertes en el Perú. Y no solo le da a niñas le da el cáncer de cuello uterino, pero a niños también predispone a otro tipo de cáncer. Entonces, básicamente, estamos instando al tema de la vacunación oportuna en esas edades. Como les vuelvo a repetir, en el Perú el Ministerio está vacunando de manera gratuita a niños en quinto de primaria. Esta vacuna es una vacuna que en el área privada, si uno se lo quiere poner de manera particular, cuesta aproximadamente entre 500 y 600 soles. Y el Ministerio la está poniendo de manera gratuita, no perdamos la oportunidad. Entonces, básicamente se va a seguir instando para que los órganos correspondientes mejoren el tema de la vacunación en nuestras niñas y en nuestros niños. Bien, muchas gracias. Es parte del valor compartido que el Colegio Médico del Perú tiene a través de sus comités y en responsabilidad con la sociedad, de este llamado que estamos haciendo a que los padres puedan informarse, tomar conocimiento de la gratuidad y de la necesidad de la vacunación para que puedan llevar a sus niños y niñas al respectivo establecimiento de salud. Y como tercer punto que habíamos puesto en agenda, ante ya el decreto supremo que alerta el riesgo inminente del fenómeno global, el Colegio Médico ha tomado ya algunas acciones que queremos dar a conocer a nuestros colegiados y a la sociedad. Nosotros hemos tenido ya la semana pasada un ciclo de conferencias que van basan en el fortalecimiento de las capacidades de nuestros médicos en cuanto a el dengue, el manejo del dengue y Guillain-Barré. El lunes y martes respectivos hemos tenido en nuestro auditorio una charla de fortalecimiento de capacidades para nuestros colegiados y abierto al público profesional de la salud que requiera esta capacitación. Segundo, es que nosotros ya hemos iniciado coordinaciones y tenemos la confirmación de que la OMS en Perú ha aceptado una invitación en poder dictar una charla que corresponde a Hospital Resiliente, lo que se conoce como un hospital seguro ante desastres, e índice de seguridad hospitalaria. Esto en el marco del área de emergencias que tiene la OPS en el Perú. El día 26 de julio se va a dictar esta charla en el cual a través del índice de seguridad hospitalaria vamos a poder determinar en cuanto a la infraestructura, al
funcionamiento, al equipamiento, a la parte funcional, cómo están nuestros hospitales de mediana y alta complejidad para, de acuerdo a la normativa, para poder afrontar un desastre de la magnitud del fenómeno global como se ha anunciado, ¿no? Lo tercero es que tenemos ya conversaciones con la Academia Nacional de Medicina para que el día 4 de agosto podamos hacer un coloquio con expertos académicos de número de la Academia Nacional en nuestra región sobre las estrategias de prevención de dengue. Estamos del mosquito y esperamos la confirmación próxima en esta semana de la Academia para confirmar su presencia en la Academia Nacional de Medicina en nuestra región. Y cuarto, nosotros ya tenemos agendado 3 mesas de trabajo. La primera mesa se va a desarrollar la tercera semana de julio. Estamos convocando, o ya convocamos a nuestros comités de salud pública, de metaxémicas, de salud mental, y vamos a hacer abierta esta convocatoria a todos los médicos de la región que quieran participar en la primera mesa de trabajo, que vamos a recaudar ya no diagnósticos, vamos a congregar ya recomendaciones para cómo afrontar el fenómeno global 2023. Y la tercera semana, porque la próxima semana el Colegio Médico, representantes estarán asistiendo al 10º Congreso Médico Nacional, por eso lo estamos programando para el martes 18 de julio. Una segunda mesa que estamos convocando a la semana subsiguiente es a los decanos y directivos de los colegios profesionales del sector salud, para tener un marco de recomendaciones que incluyan los otros colegios profesionales, que como equipo de salud queremos brindar una serie de recomendaciones. Y la tercera mesa de trabajo va a estar en el marco de colegios profesionales no adscritos al salud, pero en una mirada transversal de la problemática que tenemos. Tenemos que reunirnos y vamos a convocar al Colegio de Ingenieros, al Colegio de Arquitectos, de Administradores, de Economistas, de Contadores, para poder en conjunto tener un análisis, y después de estas 3 mesas de trabajo vamos a entregar un documento que resuma todas las conclusiones que las instancias que he mencionado pueda servir o ser útil a nuestras autoridades políticas y sanitarias de turno en nuestra región. Ello en el marco también del aporte técnico, nuestra responsabilidad técnica como Colegio Médico del Perú tenemos. Eso es para que ustedes sepan el marco. En estos poco más de 45 días vamos a desarrollar las actividades, algunas ya las empezamos, pero eso es parte de nuestra responsabilidad y lo vamos a seguir haciendo, entregar un documento técnico a nuestras autoridades para que puedan servir de sustento y de apoyo técnico en sus decisiones que tomen. Con esto dejamos abierto a sus comentarios, preguntas de cada uno de ustedes. Las víctimas en dengue hasta la fecha. Miren, en el análisis, que ya lo ha manifestado el doctor Barrena, a partir de la semana 21 los casos vienen en disminución, pero aún estamos en zona de epidemia, ¿no? Y si bien somos optimistas en el sentido de que queremos que siga disminuyendo los casos, también tenemos que hacer la alerta en que nuestra ciudadanía no descuide las medidas de prevención y de protección, ¿no? Necesitamos que se sigan cuidando, el uso de repelente, ¿no? Yo he manifestado muchas veces que esto colinda con el tema socioeconómico, ¿no? El hecho de tener mosquiteros en casa, el colocarse los CIAs, no tenemos un tiempo suficiente para ir ahorrando y poder ir implementando algunas medidas hacia futuro también en nuestras viviendas. Pero hay algo que diariamente podemos hacer, que es evitar tener fuentes hídricas en la casa, ¿no? Que sirva de al vector sirva de una fuente, pues, para que pueda estar presente en nuestro domicilio. Y lo segundo, ayudar con el recojo inservible, ¿no? Entonces, creo que estamos en el tiempo oportuno para, como ciudadanos, tomar responsabilidad en estas acciones que tenemos. ¿No?
Para responder un poquito respecto a lo de dengue, ahí estamos poniendo las cifras que la DIRESA ha reportado en su última sala, todavía no tiene otro reporte más, tenemos más de 60.000 casos, 60.447, 127 fallecidos, de acuerdo a las cifras de DIRESA. La semana pasada acabamos con 112 y luego se vino el fin de semana largo y acabamos con 127, ¿no? El MINSA todavía no ha hecho su última actualización para ver la distribución de los casos, pero hemos visto que los casos sí vienen bajando, como se ve en esa curva, pero el descenso no es un descenso en el cual todavía nos indique que la situación está controlada. La franja amarillita que se ve abajo es la franja donde, si los casos están debajo de eso, está controlado, ¿no? Ahí no estamos para nada controlados en ningún momento de este año, ¿no? Y todavía no estamos en situación controlada, estamos todavía muy por encima de lo que significa una situación controlada, menos casos. El año pasado, cuando hacíamos nosotros también nuestras conferencias, nos llamaba la atención cuando llegábamos a 1.000 casos por semana, ¿no? Porque decíamos, llegamos a 1.000 casos y teníamos como 4 o 6 semanas que tuvimos como 1.000 casos. El pico de casos, de acuerdo a esa curva, es más de 8.000 casos, o sea, 8 veces más de lo que tuvo el año pasado, ¿no? Y los últimos casos que se han tenido están por los 2.000 más o menos casos en una semana, y todavía son cifras en actualización. Entonces todavía no estamos en situación controlada. Hay asociación de dengue con Guillain-Barré, no se ha demostrado necesariamente una relación entre dengue y Guillain-Barré, pero sí la sala situacional del MINSA indica, voy a mostrarlo aquí para que sea más visual. Guillain-Barré, respecto a enfermedades que asocia, antecedentes de enfermedades previas, ¿no? Se asocia con infecciones respiratorias y con infecciones gastrointestinales y con febriles, ¿no? Entonces, por eso el doctor Munaico del Centro de Prevención y Control de Enfermedades y Epidemiología indicaba de que se habían encontrado casos con Campylobacter jejuni que puede contaminar verduras y pollo, ¿no? Entonces había que tener cuidado con estos alimentos, cocerlos bien, picarlos en tablas separadas, evitar contaminación cruzada con los cuchillos, pero se asocia también con infecciones respiratorias. Es una alteración neurológica e inmunológica. En algún momento el sistema inmune como que tiene una especie de cortocircuito y comienza a atacar las propias fibras nerviosas del organismo. Entonces las daña y entonces viene una parálisis, viene primero como un adormecimiento, luego viene una parálisis de los miembros inferiores. Si eso sigue ascendiendo, puede llegar al músculo de la respiración. Si llega al músculo de la respiración, llega un paro respiratorio y fallece, ¿no? Pero también se ha visto asociaciones de Guillain-Barré en algunos casos con Zika, que tenemos muy pocos casos de Zika en la región. Tenemos fuerte dengue, más o menos fuerte chikungunya, también leptospirosis, pero no se ha visto asociación, al menos todavía concreta, con dengue, pero sí se ha visto con febriles, de acuerdo a lo que estamos mostrando ahí en los casos a nivel nacional. De acuerdo a la última sala situacional que podemos chequear aquí, vamos 14 casos, aunque DIRESA ha reportado bueno, en la última sala que han puesto 13, ¿no? Y son cifras que van a estar siempre en continua actualización. De acuerdo a la datos del MINSA, los 14 son sospechosos, ya, pero de acuerdo a la sala situacional de DIRESA, que es esta misma, ¿no? De hace un par de días, no ha actualizado más, aquí, para mostrarles, estos son los casos de Guillain-Barré. Por aquí nos pone la lista, acá está. Esta es la lista de los casos de Guillain-Barré, ¿no? Aquí indica que hay 2 casos confirmados y miren las edades de Guillain-Barré, ¿no? Las edades van desde 2 años, ¿no? Hasta los 70 años. Esos son los rangos de edad que tenemos, ¿no? Disculpe, ¿se sabe ya que se está en una tarea más de contención del dengue porque ya se ha proliferado? Sin embargo, ya se están realizando actividades de prevención teniendo en cuenta que las lluvias van a empezar desde octubre, y en el caso también del síndrome de Guillain-Barré, preguntarle también qué se está haciendo para prevenir que los casos se proliferen y si hay insumos suficientes en los hospitales para... Ya, bueno, el doctor Requena ha explicado las cosas que como colegio médico podemos hacer. Lastimosamente no tenemos capacidad de ejecución, nosotros no dan presupuesto para contratar personal ni ninguna de esas cosas. Hacemos las recomendaciones técnicas a los organismos respectivos, a DIRESA, al gobierno regional, de acuerdo al análisis que hacemos a través de nuestros comités de salud pública y metaxémicas. Dengue se transmite por picadores zancudos, Guillain-Barré no es contagioso. O sea, si una persona tiene Guillain-Barré está otro con Guillain-Barré, no le va a contagiar Guillain-Barré. Eso es un trastorno neurológico y inmunológico, no se contagia de persona a persona, ¿no? ¿Desde el MINSA no se han contactado como para indicarles acerca de algunas acciones preventivas? Entendemos que ustedes
van a alcanzar recomendaciones, claro, pero quería saber si no hay todavía una labor articulada desde el sector salud. A ver, Diresa nos informó que ellos han pedido que se les asigne un presupuesto adicional para la culminación de los últimos meses del año, estamos hablando de 4 millones, ¿no? Y lo segundo, el día de ayer ha estado la ministra de Transportes, en el cual marca todo el conjunto de actividades, ¿no? Discúlpenme, de vivienda, todo el conjunto de actividades que va a enmarcar en nuestra región con las cuencas ciegas, con la intervención en la EPC Grau, en el sector educación y en el sector salud, ¿no? Hay que esperar que lo que se ha expresado se pueda visibilizar, ¿no? En la asignación presupuestal y en la ejecución de las actividades correspondientes. Pero doctor, en esa misma línea, el manejo del dengue en nuestra región ha sido catastrófico. Si no hubiésemos tenido las cifras de muertos que hemos alcanzado el primer lugar, tanto en cifra de muertos como en casos. ¿Qué se nos viene? ¿Qué se le viene a la región si es que desde la Diresa, si desde el gobierno regional no actúan cuanto antes? Porque se habló de una catástrofe sanitaria para nuestra región y eso sería totalmente lamentable. ¿Qué se nos viene? Doctor, para complementarle la pregunta, la participación, ayer el doctor Barreno me dijo que se estaban desactivando ya equipos médicos de vigilancia y de control de los enfermos. Eso también se suma a lo que se podría venir para Piura, ¿no? Sí, dos aspectos. El Colegio Médico ha sido enfático en expresar que la situación que estamos viviendo no es un problema de este año. La situación empezó en noviembre del año pasado y hemos sido directos en decir que las autoridades salientes nada o casi nada hicieron en temas preventivos, promocionales, y que nosotros como colegio alertamos e indicamos que como mínimo los últimos 3 meses del año 2022 se debió hacer actividades preventivas. Entonces, acá hay responsabilidades compartidas de todas las autoridades, de los que se fueron, ¿cierto? Y en este año nosotros advertimos, los días lunes nos reuníamos en el Colegio Médico a partir de las 8 de la noche hasta altas horas, en la cual analizábamos la situación y dábamos recomendaciones. De las recomendaciones que se brindaban, lamentablemente, fueron recomendaciones asumidas de forma tardía. La primera recomendación era que se active el COER en salud. Lamentablemente, después de 2 meses, escuchamos a nuestra autoridad política decir vamos a hacer eso. Pedíamos que se activen las unidades de vigilancia clínica, que se tengan ubicadas en localidad, implementadas en el tema de camas e insumos y que se vaya previendo la contratación de personal. Tuvieron que pasar casi 4 semanas para que se comience. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es trabajar para, de forma similar como lo hicimos, lo advertimos el año pasado, a principios de año los convocamos y ahora los vamos a convocar porque en estas mesas de trabajo vamos a invitar también a las autoridades para que escuchen cuáles son las recomendaciones, ¿no?, de los equipos, pero debemos entregar en no más de 45 días un informe de recomendaciones a nuestras autoridades sanitarias. En el análisis de qué se viene, influyen muchas cosas. Solo en el tema de dengue es un tema transversal, lo hemos dicho. Pero en el análisis de algunas soluciones de cuencas ciegas no es la totalidad. Van a haber sectores en los cuales no van a haber coberturado o solucionado parte de su problemática, pero no solo es cuencas ciegas. Hay una serie de factores en los cuales solo en caso de dengue se tienen que intervenir. Si no aseguramos agua de forma oportuna, continua a toda la población, si no incidimos en el tema de educación y salud para la población, si no tenemos en general una mirada de todas las causas o los factores probables para solo en dengue, pues vamos a tener consecuencias el próximo año. Escuché al doctor que hablaba de la castración del zancudo. ¿Cómo era? Esterilización de... Miren, en Israel, y esto no es algo nuevo, ¿no? Particularmente yo lo estudié cuando
dirigía un estudio sobre Zika en la zona norte del Perú, y Israel lo aplicaba en ese momento. Estamos hablando del año 2017, ¿no? Colombia ahora lo está aplicando. Entonces lo que se hace es esterilizar al mosquito macho para que pueda esterilizar y no el mosquito hembra, que es quien pica y que transmite el vector, no pueda retransmitir los casos. Entonces esto se está haciendo en Colombia. La Academia Nacional de Medicina ha sacado un pronunciamiento al respecto, lo hemos compartido a través de nuestras redes sociales, y en base a una reunión previa que tuvimos en Lima con la Academia Nacional de Medicina, ¿no? Que ellos nos piden que podamos socializar este pronunciamiento, es que se ha venido coordinando lo que vamos a hacer este coloquio, que como una de las estrategias de prevención, ¿no?, está la esterilización de los zancudos. A largo plazo es algo que ha dado resultado, porque recuerden que el vector para el Zika y el dengue es el mismo, el Aedes, ¿no? Colombia lo está implementando. Es algo que puede ser costoso, pero que a largo plazo tiene una costo-efectividad mayor. Esto ya lo expusimos también con el grupo de infectólogos, de metaxénicas del Colegio Médico. Esto es algo que ya se ha intentado hacer en su momento como propuesta en Piura, pero que lamentablemente fue rechazada a nivel nacional, ¿no? Le daremos más detalle cuando tengamos el evento, pero es algo que queremos poner en agenda, ¿no?, apoyados con la Academia Nacional de Medicina en los estudios que ellos tienen como evidencia científica. Hay huelga de trabajadores, se habló hoy día en la mañana de la supuesta renuncia de la directora, y en estos consejos, en estas advertencias que se han dado, no le cuesta nada al colegio médico para dárselas, ustedes le cobren o hay algún tipo de factor económico. Es falta de liderazgo, falta cuestión política, parte de las autoridades que tienen el cargo del sector. Miren, permítame más bien saludar y agradecer a todos los médicos que apoyan a través de los comités, porque ellos de forma voluntaria, libre, dedican parte de su actividad y ad honorem su actividad personal, familiar, profesional, para reunirse en el colegio médico y poder hacer el análisis y las recomendaciones. Y esto ya no es de la actual gestión, esto ya viene manejándose de gestiones anteriores, ¿no? Lo segundo es que nuestra posición siempre ha sido técnica y es nuestro valor compartido dar estas recomendaciones. Que lo asuman o no es responsabilidad de quienes están en ese momento como autoridades políticas o sanitarias. Que lo ejecuten de forma temprana o tardía, ¿no?, va a redundar realmente en la situación sanitaria que nos encontramos, ¿no? Creo que es clara la respuesta en que cada uno cumple su labor. Si nosotros tuviéramos una responsabilidad de ejecución, ¿no?, tengan la seguridad de que lo haríamos. Y yo pongo un ejemplo claro, ¿no? Si bien yo soy el decano, yo no soy experto en todas las materias. Y si yo tengo que dar una declaración, hacer un planteamiento en una problemática sanitaria que no es de mi especialidad, convoco a los especialistas. Yo no soy infectólogo. Convoco al grupo de infectólogos, me reúno con ellos, pido el análisis, pido las recomendaciones y a partir de ello salgo y doy recomendaciones como institución. Entonces creo que ese ejemplo debe seguirse. Muy aparte de tener un cargo en una u otra instancia, han demostrado los especialistas, los médicos de nuestro Consejo Regional, en que tienen la apertura a colaborar. El tema es que no se los llama. El problema es que a veces creemos que por estar en un cargo lo debemos saber todo. Y en realidad el hecho de tener liderazgo es saber reconocer cuáles son las capacidades, saber trabajar en equipo y delegar cuando corresponde.
Doctor Cristian Requena, ustedes manifiestan el tema de que ustedes participan y dan su apoyo técnico, digamos, desde el punto de vista del colegio médico. Pero ¿qué hacer frente a una norma que existe más de 10 años? Por ejemplo, en el caso del recojo de inservibles en temas de prevención, se habla que debe haber 2 intervenciones al año. Y una de ellas es, digamos, al principio de una estación, como por ejemplo septiembre, octubre o noviembre, que se viene la estación de verano, y que está establecido del año 2011, me parece, y que no se hace. O sea, hay que esperar a que suceda esto para que recién se haga el recojo de inservibles, que vemos que estas acciones las hacen recientemente. ¿Tienen alguna injerencia ustedes como colegio médico, no solamente dar a conocer su opinión, sino también exigir como colegio médico que se cumplan con esas normas establecidas hace más de 10 años en una región endémica como es Piura? Mire, nosotros somos respetuosos de las autonomías administrativas, financieras de otras instancias. Pero en el caso del dengue y el recojo de inservibles, la situación que los gobiernos locales deben involucrarse y participar, no solo con la partida presupuestal que está dentro de su marco, valga la redundancia presupuestal, que deben asignar para temas preventivos en salud y en tema de metaxénicas, que año tras año hay que recordarles a las municipalidades que deben asignar un presupuesto para ello, ¿no? Sino las acciones de incluso punitivas en el hecho de sancionar a los vecinos que no permiten el ingreso a casa, porque la salud colectiva, la salud comunitaria está en riesgo por muchas inacciones de los ciudadanos. Esa es responsabilidad del gobierno local. La Defensoría ha lanzado alertas, ¿no?, o recomendaciones en muchos casos de inicio de acciones contra autoridades, ¿no?, de turno que han incumplido con normativas. Pero queda en ello, en recomendaciones, porque quienes deberían iniciar los procesos son las secretarías técnicas de las instancias. A veces duermen en las oficinas, los expedientes. Nosotros hemos tomado acciones. Muchos de los casos de gestiones anteriores han pasado, lo hemos dicho, por una denuncia de oficio, porque nos corresponde en cuanto al cumplimiento de su actividad administrativa en la labor como médico, porque nuestro estatuto lo establece. Siguen los procesos, hemos incluso iniciado muchos de ellos en base a los informes de Defensoría. Son los comités de ética y contenciosos autónomos quienes siguen el proceso, pero que debemos hacer algo en correspondencia a la responsabilidad que tiene cada institución. Un poco ampliando lo que dice el doctor Requena, sí creemos que definitivamente había una gestión no adecuada, por decirlo de alguna manera, respecto al manejo de la epidemia de dengue, ¿no? Y ha sido un problema en varios niveles, ¿no? Desde el nivel nacional, desde el nivel regional, ¿no?, desde el nivel de la Dirección de Salud, ¿no? Hemos tenido una ministra porque no nos ha hecho caso con el dengue, ¿no? Finalmente tuvo que renunciar. Hemos tenido al gobernador que no convocó al COER en su momento, lo convocó muy tardíamente. Acciones que se han hecho, recomendaciones que se han hecho de aquí, de esta sala, producto de varias reuniones con autoridades regionales, con gente del Instituto Nacional de Salud, la viceministra de Salud, recomendaciones que no se han tomado en su momento y han tenido que explotar los casos y han tenido que explotar las disfunciones para que se tomen acciones como una fumigación masiva, buscar presupuesto para contratar personal, hacer acciones que en nuestra opinión son un poco como apagar el fuego, ¿no?, como acciones de bombero, pero no acciones muy planificadas como para evitar de que esto ocurra. O sea, los brotes de una enfermedad, una epidemia es un fracaso de una gestión, porque supuestamente que el sector salud debe evitar que ocurran las epidemias, ¿no? El dengue es un problema transversal, multisectorial, intersectorial. La Organización Panamericana de la Salud desde hace varios años ha diseñado la estrategia de gestión integrada de prevención y control de las arbovirosis. Aquí en la región han llegado especialistas de la Organización Panamericana de la Salud y han incidido en que esa es la estrategia que hay que usar, que se basa en la gestión, se basa en el control vectorial, o sea, el control físico y químico del vector, se basa en la vigilancia epidemiológica, la vigilancia de laboratorio, que en nuestra región está un poquito por encima del 50%, no es muy alta, la confirmación de los casos por laboratorio,
la educación sanitaria para cambios conductuales, las investigaciones operativas y una serie de elementos que están contemplados en la estrategia. O sea, ya hay una receta, por decirlo de alguna manera, ya diseñada para poder controlar los problemas de arbovirosis. El asunto es tener la voluntad política y la oportunidad, hacerlo en su momento respectivo para controlar el problema. No se ha hecho en su momento y hemos tenido este problema sanitario tan grande. Hemos tenido el peor año de dengue en toda la historia de Piura. O sea, tener todos estos 60.000 casos, tener 127 muertes, no tiene parangón. Y lo que viene más adelante, no tenemos ni siquiera una manera muy estricta de cómo calcularlo, porque antes no hemos tenido niño costero y niño global que pueden venir uno detrás de otro simultáneamente. Entonces hay que ponernos en el peor de los casos, porque algo muy complicado puede venir más adelante. Si no viniera así, mejor, pues, ¿no? Hemos estado preparados para una situación complicada. Ya hay cosas que han comenzado a desactivarse, como he comentado también, el personal que estaba de apoyo, por ejemplo, para los establecimientos de salud, para la atención de los pacientes y para los hospitalizados, para sus inclines, ya en varios establecimientos ya no están, ¿no? Ya no existe personal. Nos hemos quedado con el personal de planta y se sobrecarga la labor de personal de planta porque todavía tenemos pacientes hospitalizados. Si bien es cierto, la curva de hospitalizados ha bajado, pero siguen habiendo pacientes hospitalizados y seguimos teniendo defunciones, como han visto, en un número todavía importante. Entonces, yo creo que no hay que bajar la guardia ni por parte de la comunidad ni por parte de las autoridades, porque todavía la epidemia no está controlada. Cuando digamos que está controlada, ahí se baja la guardia, ¿no? Las acciones de prevención se hacen entre las epidemias, entre los brotes epidémicos, o sea, cuando ya se controla, porque si no, hacemos una prevención para algo que más viene más adelante, cuando todavía tenemos que controlar lo que tenemos en el momento actual. Entonces ahí tenemos que ir coordinando y mejorando ese tipo de acciones. Doctor, buenos días. Sobre lo último, ¿qué hacer? ¿Qué hacer para que no se produzcan esos desfases que muchos daños nos hacen? ¿Qué hacer para no seguir aceptando improvisaciones, ¿no? Tuvimos un hospital COVID, ahora tenemos un hospital de campaña para atender al dengue, que mañana se va, y no somos dueños siquiera de un pedazo, de un alfiler. ¿Qué hacer para que las designaciones no sean políticas en cargos tan, digamos, de mucha importancia como el cargo de la directora regional de salud y de la propia ministra de salud, ¿no? ¿Qué hacer para que esas designaciones no se lleven a un tema político, sino obedezcan a un criterio técnico? Gracias. En nuestra opinión, el sector salud debe ser un sector técnico, porque si no trabajamos las cosas técnicamente y las trabajamos políticamente, vamos a estar pensando en el voto electoral más adelante y eso no funciona en el sector salud, porque está en riesgo la vida de las personas. Como le digo, ya hay una estrategia, una receta bien explicada, bien diseñada para tratar este problema, y no es un problema en el caso del dengue y todas las arbovirosis, chikungunya, zika, fiebre amarilla, que son arbovirosis, que puedan ser controlado desde solamente el sector salud. O sea, Direza solita no va a poder controlar el problema. Es un asunto intersectorial. O sea, si no tienen agua las viviendas y la gente almacena agua, eso le corresponde a vivienda y construcción, ¿no? Si es que no dejan entrar a las casas, entonces hay que trabajar con fiscalía, con el ejército, para dar seguridad a las familias, etcétera, ¿no? Con la policía. Entonces hay varios sectores que tienen que verse involucrados. ¿Direza le puede mandar a vivienda y construcción? No. ¿Puede mandar a los otros sectores? No. ¿Cómo se hace? A través del COER, el Comité de Operación de Emergencia Regional, que lo convoca y lo dirige el gobernador regional. Entonces es un problema más grande que el sector. Si nos viene un problema tan grande como niño costero y niño global, que es más grande que el sector, a nivel regional le corresponde al gobernador tomar la batuta y estar al frente de esto para coordinar las acciones entre los sectores, sin ser especialista en el tema, obviamente, pero sí convocar a los expertos en cada uno de los temas de cada una de las áreas para tener una acción más definida, más estratégica y oportuna. O sea, porque si vamos a hacerlo cuando ya comiencen todas las lluvias torrenciales, no va a funcionar, ¿no? Tiene que ser ahora. Tenemos que ir planificando, pero ir tomando acciones. Han mencionado que no se puede empezar con acciones preventivas si no se ha controlado la epidemia que ya está presente. El Senami ha dicho que entre septiembre y octubre empezarían las lluvias, son solamente una ventana de, digamos, unos 2 meses. ¿Qué podría pasar
si no se termina de controlar esta epidemia y empieza otra? La prevención, para explicarlo más sencillo, es de varios niveles. Nosotros lo llamamos en salud prevención primaria, secundaria y terciaria, por hablar los niveles más básicos. La prevención primaria es tratar de evitar que las enfermedades se presenten, ¿no? Pues ahorita no podemos hacer prevención primaria porque las enfermedades ya están encima. Pero se va a hacer prevención secundaria. Prevención secundaria es diagnosticar la enfermedad rápidamente y evitar que se compliquen. Entonces, eso sí podemos hacer. Y podemos hacer prevención terciaria, es evitar que la gente que se complicó evite que se complique más, o sea, tratar de reinsertarlos nuevamente a su actividad regular. O sea, podemos hacer otros niveles de prevención y ahorita toca hacer, cuando hay una epidemia, lo que se hace son acciones de control. Lo que se debió hacer es acciones de control inmediato para cortar el brote epidémico rápidamente. No se hizo. Se están haciendo acciones de control inmediato y por eso es que el brote está durando tanto, ¿no? Entonces nos toca hacer otro tipo de medidas de prevención en otro nivel para evitar nuevos problemas que se pueden venir más adelante. Bien, el Colegio Médico de Piura informa mensualmente las acciones que estamos analizando, pero también requiriendo que se pongan en agenda pública, y ahí es importante su participación. En esta oportunidad, la gestión centrada en paciente y también la gestión de prevención necesaria para el control de dengue y la importancia y la necesidad de la vacunación a nuestros niños y niñas, a nuestras niñas y niños contra el virus del papiloma humano. Muy buenas tardes con todos. Muchas gracias.